la clase anterior, lo de sensores e interfaces, y vamos a completar la presentación en esta sesión. Am, Habíamos quedado aquí en los presóstatos y los interruptores centrífugos. Entonces vamos a continuar con los sensores fotoeléctricos. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de aplicación, los sensores fotoeléctricos se clasifican en sensores de barrera luminosa, sensores activos, sensores de detección directa, sensores con guía de luz, por ejemplo, por fibra óptica, sensores fotoeléctricos para áreas peligrosas dentro de la clasificación AMUR, los sensores analógicos para medición de distancias, por ejemplo, hay unos multímetros o algunas herramientas que a través de utilizar un haz de luz de tipo láser, detectan la distancia en la cual está apuntándose ese dispositivo. Ahorita lo vamos a explicar. Y los sensores para o los ASI, que eso los van a investigar porque es una tarea. Bien, entonces los sensores de barrera luminosa los estábamos explicando, o creo que sí los comenté en la sesión anterior, que son los que tienen por separado el fotodetector y el generador de haz de luz. Entonces se crea un haz de luz que va desde el emisor hasta el fotorreceptor. Entonces esa barrera va a estar ubicada específicamente para detectar si algo o alguien atraviesa o se pasa donde no debería pasar, entonces el sensor deja de detectar la luz y es cuando envía la señal de detección. Los sensores reflectivos son los que eh, tienen o ocupan la misma funcionalidad de los que acabo de explicar, pero la diferencia es que la barrera luminosa se están viendo, están de frente. El sensor reflectivo, el fotorreceptor está del mismo lado. Entonces, ocupan una barrera que está reflejando ese haz de luz, porque esa barrera puede ser movible o puede estarse detectando ciertos cambios en el funcionamiento de la máquina. Entonces, el sensor de detección directa, hagan de cuenta que es como el que está detectando en la puerta de los supermercados. Está el mismo dispositivos en un mismo encapsulado y está esperando que se regrese cierta cantidad de luz. La diferencia es que el sensor de detección directa está siempre detectando la luz, y cuando se interrumpe el haz de luz y este no es reflejado exactamente por la barrera que está regresando la totalidad o la mayoría del haz de luz que se está generando, entonces el fotorreceptor no va a captar la cantidad suficiente de luz, entonces va ahí a mandar el pulso o la señal de que detectó algo, que se atravesó algo por ahí. Los sensores con guía de luz utilizan fibra óptica. Esos ¿cómo se llama? Están siendo utilizados en la estación MPS de Felton, ahí en el taller. Es una lástima que no podamos entrar al taller para que los puedan visualizar ya en una parte fija o en un dispositivo ya automatizado. Lo que hacen es utilizar la fibra óptica para guiar el haz de luz y un punto específico. Entonces, ese haz de luz sale por el extremo de la fibra óptica, y si hay algo ahí que pueda regresar la luz, se regresa por la misma fibra óptica al fotorreceptor que está tanto emitiendo como detectando la luz. Sí, dice, pero podrían preguntar cómo es que la fibra óptica puede trabajar en un sentido y en el otro sin estarse, eh, ¿cómo se dice?, interfiriendo bueno, ese haz de luz es un tipo de luz pulsada, como un tipo láser. Pues se está haciendo la pulsación de ese haz de luz, entonces va viajando y va rebotando por todo el conducto de fibra óptica, y cuando este sale, pero por efecto de alguna pieza que se esté detectando, regresa o rebota, va rebotando en dirección contraria, entonces no chocan entre sí los haces de luz,
y el que va de regreso hacia el fotógrafo lo puede identificar sin ningún problema. Entonces, los sensores con guía de luz son ese funcionamiento, son un sensor de detección directa, pero utiliza un canal para estar llevando ese haz de luz a donde se ocupa. En la mayoría de los casos es un tramo de fibra óptica. Los sensores ópticos para áreas peligrosas son jóvenes, por ejemplo, los termómetros que se utilizan para detectar la temperatura a cierta distancia o se utilizan para detectar si hay residuos peligrosos o, por ejemplo, existe cierto grado de, mm, de concentración tóxica en el ambiente. ¿Qué es lo que hacen estos sensores? Bueno, disparan un haz de luz y si ese haz de luz se distorsiona de cierta manera, quiere decir que hay alguna anomalía en el ambiente, en ese espacio. Entonces, dependiendo del tipo de anomalía que se genere en ese haz de luz, es el resultado que va a entregar el sensor fotoeléctrico. Por ejemplo, no sé si han visto en National Geographic la serie de fronteras peligrosas, donde detectan algunos productos químicos con un dispositivo que arroja un haz de luz, un rayo láser. Entonces, lo que hace ese rayo láser es rebotar con diferente intensidad dependiendo del producto químico. Entonces, dependiendo del tipo de frecuencia de luz que regrese y la cantidad que regrese es el tipo de componente químico al cual se está detectando. Entonces, es similar el funcionamiento, pero este va encaminado a, por ejemplo, también lo que son las altas temperaturas. Ustedes saben que la temperatura tiende a afectar también lo que es la conducción óptica o la conductividad óptica. Eh, lo que provoca o lo que se genera, por ejemplo, cuando están cuando van conduciendo por una carretera y se ve como una especie de efecto de espejo en la carretera. Bueno, entonces eso se genera porque el calor deforma la conductividad óptica y los rayos o los haces de luz que están llegando a sus ojos se ven, está distorsionado, se generan esas también como ondas. Entonces, si ustedes con un termómetro que es ayuda unas de luz para detectar la temperatura de distancia, eso es lo que está detectando. ¿Qué tanta deformación se genera o con qué tanta deformación o qué tanta después de haber impactado con el lugar que está tratando de conocer la temperatura? Entonces, así es como se internamente genera una serie de cálculos para poder identificar la cantidad de distorsión que se generó al momento de impactar con la superficie a diferente temperatura con respecto de la que está emitiendo el sensor fotoeléctrico. Ahí también aplica de cierta manera los sensores para medición de distancias. Ustedes saben que la luz viaja a una velocidad en específico. Entonces, se calcula desde que se emite las de luz hasta que rebota, debió tardar cierta distancia. Entonces, se calcula también el recorrido de regreso. Entonces, dependiendo cuánto tiempo tarde en volverse a detectar el haz de luz, con una serie de cálculos internos se puede determinar a qué distancia está el objeto que se está tratando de medir. Espero que se haya entendido, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Se llevan de tarea el punto número 7, los sensores ASI. ¿Alguna pregunta, jóvenes? De ingeniero. Perdón, profe, ¿cuál dijo que nos llevamos de tarea? Número Para tarea 7, va a ser el que dice sensores o investigarlo. ASI. Es investigarlo. Ok, ok. Ahorita nada más apúntenle o anótenle ahí que se va a investigar ese punto número 7. Y ahorita más adelante les explico más o menos cómo va a ser la temática de esta tarea.
Ok, de acuerdo a la aplicación del ambiente de trabajo, los sensores inductivos, ahora vamos a pasar a los inductivos, se clasifican en sensores estándar. Entonces, se supone que todos los sensores, no importa la marca, cumplen con unos estándares de tamaño y de grosor para poder ser utilizados en cualquier dispositivo o en cualquier máquina que se quiera utilizar, empleando los soportes específicos para cada uno de ellos. Entonces, se tiene que hay de tipo de alojamiento, de anillo y cilíndricos. Los de alojamiento son los que se van a colocar en espacios específicos. Puede ser que sean con soportes montantes y cada uno de ellos tiene una forma en específico para poder, ¿cómo se dice? Anclarse de recta. Viene con una especie de cejillas o grip que al momento de introducirlo en ese alojamiento ata perfectamente y ahí se queda. De tipo anillo, jóvenes, es los que se introducen en orificios y se ocupa una especie de como arandela o rondana de sujeción o de fijación y queda ahí ya fijo, ya no se mueve para nada. Los cilíndricos, jóvenes, son los que tienen una rosca externa y a través de una tuerca son como se van a anclar o como se van a anclar a las estructuras para poder estar así su funcionamiento, detectar movimiento. Vienen ahí los tipos de empleado que pueden traer. Entonces, pueden tener 2 alambres cuando se trata de corriente directa, 3 alambres cuando se trata de corriente directa y 4 alambres. El de 2 alambres se intuye uno para voltaje positivo, uno para la señal que entrega de detección y ahí faltaría el cable negativo, pero ese se utilizaría con el negativo de la máquina, de la pieza. Entonces, cuando atornille directamente a la parte metálica o al soporte metálico, ahí ya va la conexión a tierra, entonces, o a negativo. Entonces, ahí es donde se ocuparía, o la forma de conectar un sensor de tipo inductivo con 2 alambres nada más. De 3 alambres o de 3 cablecitos, ahí ya van incluidos los tres. Sería el de voltaje, el de voltaje positivo, el negativo y la señal de pulso, ¿no? Cuando detecta algún movimiento. Cuando son de 4 alambres, quiere decir que hay uno de monitoreo o de calibración a distancia. Esta sería el positivo, el negativo, la señal que entrega el sensor hacia el PLC para decirle que ya detectó algo, y uno que va a ocupar como entrada para decirle o para ajustarle desde el PLC el tipo de calibración o el tipo de distancia a la cual va a estar trabajando. Se intuye que ahí se modificaría, por ejemplo, la sensibilidad del sensor. Entonces, este tipo de son un poquito más complejos de estar trabajando porque además de estar conectándolo directamente al PLC, hay que agregarle programación, decirle que al sensor cómo es que va a estar trabajando. Los de corriente alterna nada más tienen dos alambres, el de fase y el de pulso, o el de señal que entrega el sensor, porque la parte externa donde se conecta directamente al soporte metálico sería el contacto a tierra, ¿no? Y ahí es donde se completaría el ciclo. Y es como poder conectarse el sensor para poder estar trabajando. Espero que se haya entendido, jóvenes. Un poquito más adelante vamos a ver la estructura de los sensores. De tipo rectangulares también existen, jóvenes, los autoatornillables. Esos, como los de alojamiento, vienen con espacios específicamente diseñados y de acuerdo a estándares para que puedan atornillarse y no estén batallando al momento ¿cómo se llama? De instalarlos. Algunos de ellos se instalan o quedan fijos al momento de atornillar el cableado. Entonces, se colocan de la parte contraria de donde van a estar el soporte y cuando conectan el cable del otro lado, se tiene que atornillar. Entonces, queda ya fijo, ya no se mueve. Los varicón tienen una funcionalidad especial que esos pueden ser
conectados en diferentes máquinas o en diferentes, ¿cómo se llama? Con diferentes interfaces, para diferentes tipos de señales. Entonces, como que se tienen un espacio interno o un adaptador interno que se autorregula para poder estar conectándolos. No importa la máquina, no importa el PLC, no importa el bus de datos que estén utilizando, lo pueden emplear. Los interruptores de superficie o los field presence son los que tienen una característica de que se tienen que montar o se tienen que fijar al ras de la máquina o de la lámina donde va a estar aplicando su funcionamiento, porque el tipo de detección es minúsculo, es muy pequeño, entonces tiene que pasar exactamente por ahí la pieza para poder ser detectada. Entonces, así es como funcionan ese tipo de interruptores de superficie, que los vamos a ver también más adelante, cuando estamos viendo las diferentes variantes de cada uno de los sensores, pero eso ya es en otra presentación. Los NAMUR, esos también los van a... bueno, son los que estábamos hablando de para superficies peligrosas, es lo que estábamos diciendo. Funciones de seguridad son de alojamiento, cilíndricos y rectangulares. Bueno, ya dependiendo del tipo de lugar donde quieran ser implementados o ser utilizados estos sensores, van a tener este tipo de características. Los de tipos especiales, jóvenes, son, por ejemplo, para resistencias de alta temperatura, por ejemplo, resistentes a la soldadura y a campos magnéticos. Resistentes a la soldadura porque solo pueden ser fijados con los métodos que ya traen integrados o que con los cuales vienen predispuestos. Por ejemplo, si se rompe y dicen, bueno, pues es la parte metálica del sensor y la otra parte metálica, bueno, pues vamos a hacer. Pues, ¿cuál es la consecuencia de que no se pueden soldar? Son resistentes a la soldadura. O si están en superficies de muy alta temperatura y cae o se derrama algún objeto de tipo que venga rápido, no le va a pasar nada, se va a escurrir. Entonces no va a generar eh, consecuencias en ese sensor, porque supone que está con ciertas características de resistencia o a fundirse. Bueno, ya si se habla de muy, muy, muy altas temperaturas, bueno, claro que sí que lo van a deshacer, pero soporta esas características. Sobre los campos magnéticos, hay una situación que si el sensor no está blindado y algún componente que esté generando un campo magnético externo va a afectar el funcionamiento del sensor. Entonces, si hay esas condiciones de trabajo, hay que buscar un tipo de sensor que esté blindado o que tenga características blindadas para que los campos magnéticos externos no interrumpan el funcionamiento de ese sensor. Hay sensores analógicos también, bueno, ya los habíamos explicado. Hay sensores resistentes a la presión. Por ejemplo, que se esté trabajando en condiciones extremas, por ejemplo, a profundidades en el océano o a altas, ¿cómo se llama? Alturas en alguna En el espacio. construcción, algún edificio, en el espacio, para allá iba, pero se me adelantaron. Para condiciones muy, muy externas, muy extremas, y con condiciones específicas también. Por ejemplo, hay sensores que están ubicados en el espacio, pero adentro y afuera, por ejemplo, de la estación espacial. Entonces, las condiciones dentro son diferentes a las condiciones fuera de la estación espacial. Entonces, hay muchas características, muchas variaciones, ¿cómo les puedo decir? Eh, Lugares donde se pueden aplicar con una infinidad de características diferentes entre sí. Inclusive ahí mismo en el espacio, como estábamos comentando, la estación son condiciones diferentes a las que están afuera. Entonces ahí hay que utilizar los sensores apropiados. Hay protecciones contra explosiones. Si el dispositivo está en un lugar
que es propenso a que se genere una explosión, bueno, hay que utilizar sensores con esa cualidad. Por lo regular vienen en una especie de encapsulado mucho más grande que el sensor. Entonces, el sensor es pequeño y el encapsulado está enorme para evitar que se dañe con una explosión. Hay monitores de velocidad rotacional. Esto ya es muy avanzado. Por ejemplo, son los sensores que se utilizan para detectar, hablando del espacio, si para allá iba la explicación más adelante. Por ejemplo, los cohetes cuando van despegando, tiene que ponerse en cierta inclinación y en cierta rotación. Entonces, los monitores de velocidad rotacional son los que están detectando si el cohete que va despegando va en la dirección correcta al medir la velocidad rotacional de la Tierra. Entonces, son, es- son condiciones muy específicas donde se ocupan este tipo de sensores, pero pues, ustedes deben conocerlos. Monitores de válvulas, construcciones de paro de máquina. Bueno, eh, puede ser que se construyan o se acoplen los sensores para que si se cumple una condición, varios sensores detengan la máquina con un paro de emergencia, aparte del PLC o sin considerar el PLC, y sin considerar también el paro de emergencia del botón rojo, del botón que está conectado eléctricamente a la alimentación de la máquina. Entonces, pueden generarse construcciones con estas cualidades. Entonces, ya dependiendo de la empleabilidad que le quieran dar al sensor y del lugar donde se va a colocar, va a ser la característica que van a estar, o las características que van a estar buscando en cada o en un solo sensor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No es que. No, ingeniero. Bien, entonces esas características o esos clasificaciones eh, aplican para la mayoría de los sensores. Entonces, no importa si estamos hablando de capacitivos, magnéticos, etcétera, etcétera, tienen las mismas características. Nada más hay que estar leyendo ¿cómo se llama? Las indicaciones de funcionamiento de cada uno de ellos, y así es como van a saber cómo lo van a implementar. Bueno, estuvimos hablando de los interruptores a distancia. Ahorita vamos a ver los interruptores de acción mecánica. Les comentaba en la clase anterior que los más utilizados son los de límite de carga, o su nombre en inglés, limit switch. Ahí está en plural, limit switches. Estos interruptores se usan originalmente para desconectar o conectar límites de carreras en el avance, por ejemplo, de bloqueadas, les decía. Por ejemplo, máquinas fresadoras, tornos, montacargas, robots, procesos industriales especiales, etc. Los que se van a utilizar, recuerden que les decía, para detectar si el movimiento está al inicio o al final de todo su recorrido. Inclusive se pueden ubicar hasta cierto grado de avance, perdón, hasta cierta cantidad de avance distancia de avance, perdón, para saber a qué distancia se está colocando ese movimiento. Entonces, los de acción mecánica, aquí los pueden ver, jóvenes. Dejen ver si lo puedo incrementar el tamaño. Ahí está. Para poder accionar este tipo de interruptores se requiere contacto físico. Recuerden, los de acción mecánica tienen contacto físico entre el sensor y la máquina o la pieza de la máquina que se está detectando. Se utiliza una palanca en el interruptor con la fuerza suficiente para poder operar, o en este caso, accionar. Se acciona como lo está indicando aquí esta máquina que se está moviendo hacia la palanca del sensor, y esta, por efecto de pivote, va a comprimir este resorte y va a conectar estos contactos. Si se fijan, no sé si vean la manita, cuando esta máquina golpea a este cilindro, a esta llantita, la palanca, va a provocar que este centro pivote y este extremo se mueva hacia este lado, provocando que esta laminilla, ajá, interconecte estos dos puntos rojos. Ajá. Lo que va a provocar que lo que esté conectado en estos contactos
va a permitir la conducción eléctrica. Por ejemplo, si hay voltaje, llegaba el voltaje por aquí, continuaba, pero aquí se detenía porque no estaba conectado con este otro punto. Cuando la máquina golpea, hace el efecto de pivote en la palanca, la laminilla avance e interconecte los dos puntos internos de conexión, provocando que el voltaje que teníamos aquí continúe hacia el otro extremo y lo tenemos por otro contacto. El símbolo sería normalmente abierto, porque las conexiones están normalmente abiertas o desconectadas, y cuando la máquina golpea el sensor o el limit switch, va a provocar que se cierre el circuito y permite el uso de energía. Este sería de tipo normalmente abierto. La siguiente imagen muestra un sensor, pero con característica que es normalmente cerrado. En todo momento, la laminilla está tocando los puntos de interconexión. Entonces, cuando la máquina viene aquí, avanza y golpea la palanca, por efecto pivote, esta laminilla avanza. Entonces, lo que estaba conectando en un principio, cuando avance, lo va a desconectar. Entonces, si teníamos una corriente de voltaje pasando por estos contactos, al momento de que se detecte, se va a separar la laminilla y el voltaje ya no lo vamos a tener en el otro contacto, solamente en uno. Entonces, el símbolo que se utiliza es normalmente cerrado. Si no está conmutado, si no está activado el sensor, deja pasar el voltaje. Cuando se activa o se golpea la palanca, se va a abrir ese circuito y el voltaje ya no va a poder pasar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Se pudo captar más o menos el funcionamiento? Todo bien, profe. Gracias. Bien, aquí lo estamos viendo ya un poquito más en condiciones más o menos reales. Un sensor Siemens. Hay muchos tipos, tamaños. Entonces, dependiendo de la cantidad de fuerza que se va a estar aplicando en el switch o el tipo de material que se va a estar detectando, va a ser la construcción en la cual se van a encontrar con ese sensor mecánico. Entonces, por ejemplo, aquí está este actor en una especie como de ruedita que va a permitir el giro o reducir el impacto que le va a generar el objetivo, o en este caso, la pieza metálica que está en el movimiento. Entonces, donde dice que la cabeza operativa tiene una serie de, tiene una conversión de movimiento rotativo a movimiento lineal. Es como la rueda de una locomotora de las vapor de las antes que tenía perdón, una pieza metálica larga que estaba conectada a un cilindro que funcionaba por efecto del vapor a presión. Entonces, el cilindro se movía hacia afuera y hacia adentro, lo que provocaba que la conexión que estaba en la rueda empezara a empujar la rueda y después a empujarla y después a jalarla. Entonces, eso provocaba un movimiento rotativo. Este es a la inversa. El movimiento rotativo está en esta sección cuando se mueve la palanca o el actuador. Entonces gira y lo que provoca internamente es de que se esté moviendo esa rueda que está conectada a una pieza que va a estar subiendo y bajando en esa cabeza operativa. Lo que tiene adentro es una conversión de movimiento cilíndrico, perdón, rotativo a movimiento lineal. Internamente está esa pieza provocando que se toquen, se dejen tocar los contactos metálicos, permitiendo o interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. No, profe. Ok. Algunas desventajas importantes, por ahí anótenlas, comparando los mecánicos con respecto de los interruptores a distancia. Entonces, el más importante o uno de los más importantes es que produce rebote mecánico al conmutar. Acuérdense que hablábamos de la palabra conmutar. Conmutar es cuando se hace el cambio entre los contactos, o sea, que pasa de un contacto al otro.
que pasa o que cambia de normalmente abierto a cerrado y de normalmente cerrado a abierto. Cuando se hace el cambio, eso es conmutar. Cuando se hace el switcheo, por así decirlo, de la funcionalidad del sensor o del contacto eléctrico que tiene el sensor. Cuando se dice que conmuta, es que pasa de normalmente abierto a cerrado y de normalmente cerrado a abierto, cuando cambia su estado. Dice que es un rebote mecánico. Recuerden que las partes internas de, de Ya no se escuchó nada, profe, se trabó demasiado, como que se pasmó. ¿Se trabó la clase? No sé trabó el cómo que internet. se debe de trabar el internet. Sí. Fuga, ya salimos. Uah. Sí, se cortó la llamada, ¿no? Para que lo lleves, Juan, Pablo, Rocha. Vénganse al bohío. ¿A uno? Señorita. Ampliación. Vamos al arbolito o allá a los barrios 51. Ya me dijo que perdió la conexión a internet. Ya me dijo que perdió la conexión a internet. Mija, eso lo están Bueno, grabando. pues ya se acabó la clase. Eso lo están grabando.